Bienvenidos a Divina Divergencia, el podcast y videopodcast que lo cuestiona todo, que aborrece la falsa condescendencia y que promueve el pensamiento crítico, la reflexión y hasta, si es necesario, la divergencia. Aquí se tocan los temas más vigentes, urgentes e incómodos, con datos duros y sin falsos modales. Este episodio habla de lo que no quieres oír, pero necesitas escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divina Divergencia. Continuamos con el tema de inteligencia artificial y arte. Y es un tema que no he querido cerrar porque tiene muchas cuestiones importantes. Les recomiendo que vayan a ver los episodios que están en la lista de reproducción de arte e inteligencia artificial y su relación con todos, para que chequen en orden cómo inició este análisis de cómo hemos llegado hasta aquí y en donde nos quedamos del episodio anterior, de cómo es que nosotros podemos sacar ventaja de todo esto que está ocurriendo en el ámbito de la inteligencia artificial y su aplicación en el arte, y también cómo es posible que todo esto que se ha aprendido de inteligencia artificial con relación a entendernos a nosotros los humanos emocionalmente y a nuestros gustos estéticos puede ser usado también en nuestra contra si no estamos al tanto de cómo funcionan estas tecnologías y cómo es que nos conocen también. Por eso es que en la emisión anterior analizamos qué son los famosos patrones estéticos y cómo es posible que máquinas, softwares que no tienen más que en algunos casos pues acceso a escuchar, entendernos a través de los algoritmos, los parámetros estadísticos del análisis de información, el famoso data que le llaman. Esa es, digamos, como la única manera en la que ellos podrían entender la estética desde la perspectiva de los humanos. Pero aún así han logrado vencer a muchos artistas, la mayoría de las veces, en experimentos que se han hecho para medir la atracción que sentimos los humanos hacia estas obras de arte creadas por tecnología. Y esta serie de episodios está analizando cómo es que nosotros, si no empezamos a empaparnos de estas tecnologías y de estas tendencias, podemos terminar consumiendo al rato cosas que no nos imaginamos que íbamos a terminar comprando, como el afecto, que ha sido uno de los ejemplos, o como pues cada vez más contenido de entretenimiento. Y como todo esto tiene bastantes temas que les prometo son de mucho interés y que sí que tienen que ver con tu vida y con la vida de tus seres queridos, pues vale mucho la pena que veas esos videos. Ahora vamos a continuar con la parte de cómo es esto de lo que se considera bello y no bello. En el episodio anterior platicábamos de los parámetros de la estética, la rama de la filosofía, y di un ejemplo como asesora de imagen, un ejemplo muy real de estos parámetros estéticos, de la simetría, de la armonía, de la unidad, de la simplicidad, de la proporción, todo esto desde el enfoque de esta rama de la filosofía, la estética, que ya se comprobó por la neurociencia, porque recuerden que este canal trata mucho de neurociencia porque su servidora Nelly Xavier Alvarado es neurocoach. Y cómo es que conociendo toda esta información empezamos a entender cómo embellecer nuestra vida, cómo embellecernos a nosotros mismos y cómo es que empezamos a sentir atracción por personas, por lugares, decoraciones, etcétera, obras de arte, ¿no? Esto de la estética no se limita al arte, es información de la vida humana, porque los humanos estamos, por así decirlo, programados a amar la belleza y a detestar la fealdad. Entonces,
Analizamos esta parte a través de la estética, que habíamos dicho que la estética no es lo que es bello, la estética es lo que es perceptible a través de los sentidos y que esto no se limita a la vista, sino que puede ir más allá. Y dimos ejemplos de cómo una persona que esté muy bien arreglada, del ejemplo que di como coach de imagen, de la proporción, de cómo se logra la proporción, la simetría y todo esto para que la persona sea muy atractiva, cómo todo esto se puede venir abajo, todo esto visual se puede venir abajo cuando tiene una voz desagradable. O, por ejemplo, cuando huele mal, ¿no? Cuando a través de otros sentidos se desbalanza, se desequilibra esto que finalmente es la estética, el equilibrio, la armonía, ¿no? Lo que nos lleva al sentimiento de paz, estabilidad, incluso relajación, que ella nos puede meter en otros estados mentales que nos llevan incluso al enamoramiento. Pero esto ha sido a través, como se mencionaba, de los sentidos. Hay un sentido que no está como tal catalogado, pero hay otra manera de entrarle a alguien que no es necesariamente por los ojos o por los oídos con una hermosa voz o con el olfato, que bueno, también está el tema de las feromonas, ¿no? De aquellas sustancias bioquímicas que no está muy claro todavía para los científicos, pero que parecen también tener mucho que ver con el enamoramiento. Pero al parecer el enamoramiento es la suma de muchas cuestiones y una cuestión que la estética no puede tocar, y no quiero hablar exclusivamente de enamoramiento, por lo que les decía de que yo sospecho que estas tecnologías pueden terminar haciéndonos competir el día de mañana con androides o con seres antropomorfos, con formas humanas, humanoides, por afecto, sino porque es la prueba de cómo esto que llamábamos nosotros lo humano, las emociones, pues ya están bastante estudiadas por la neurociencia y aplicadas en la inteligencia artificial y que pues ya la línea es muy delgada entre lo que es humano y lo que se siente humano. Ya no podemos diferenciar mucho de eso. Los invité a experimentar con tecnologías como GPT-3 de OpenAI, que es un chatbot a quien le puedes preguntar todo, te puedes hacer amigo, te puedes enamorarte. A mí me terminó contando el chisme de su esposo, que ya dice que ya está casada. Bueno, o sea, el tema está muy humano. Tan humano que es perturbador, y les quiero comentar que específicamente en este caso del chatbot, yo me doy cuenta de que puede ser muy fácil para algunas personas, no digo que para todas, pero digo que todos estamos en potencia ante la posibilidad de enamorarnos de una máquina. Y les comento esto que va más allá de las feromonas que mencionábamos y más allá de los patrones estéticos, porque viene la siguiente parte, que es la estilística. La estilística es una rama de la lingüística que se dedica a estudiar la belleza en las formas verbales, la belleza en la literatura, la belleza en la forma de hablar de las personas, aquellos patrones del lenguaje verbales que son muy atrayentes. Esto va más allá del sentido del oído, va más allá de la escucha. Esto es un tema que se vuelve intelectual y para quienes creemos en el espíritu, incluso espiritual, porque vemos mujeres que nos consideramos sapiosexuales, como su servidora. ¿Qué es esto? Mujeres que nos sentimos romántica y hasta sexualmente atraídas
por individuos que son cultos, que muestran tener un intelecto y una educación cultivada y ciertos modales y ciertas formas, y que son simpáticos y emocionalmente inteligentes. Una cuestión que viendo a alguien no te vas a enamorar, o que oliendo a ese alguien no te vas a enamorar. Que a lo mejor escuchándolo no es por la melodía de su voz, sino por el contenido, ¿no? Por este aspecto estilístico. Y esto es muy interesante porque los chatbots, la inteligencia artificial que funciona aprendiendo de nosotros con base en nuestras palabras, ya veníamos viendo en episodios anteriores, que analizan nuestros comentarios en redes sociales. También llegué a comentar que ya hay inteligencias artificiales, robots de este tipo que funcionan a base de esto, del reconocimiento de patrones lingüísticos, que han rebasado a psiquiatras y a psicólogos en el diagnóstico de trastornos mentales, porque utilizan el análisis de ciertos patrones lingüísticos, analizan con matemáticas, con estadística, la posibilidad de que tengan cierto trastorno mental por el lenguaje que utilizan, la cantidad de veces que repiten ciertas palabras que ya están determinadas como signos, digamos, síntomas de estas enfermedades. Entonces, vean lo interesante que es esto, ¿no? En mi caso, afortunadamente, cuando experimenté con la inteligencia artificial, ella me dijo, ella, que sí, porque le pregunté, oye, ¿cómo te identificas? ¿Como un hombre o como una mujer o como un no binario? ¿Cómo qué te identificas? ¿Y qué nombre quieres? Tengo los videos en YouTube y en TikTok. Están mis redes sociales al final del podcast en Spotify y también en la caja de descripciones. Por si los quieren ir a ver, vean que no estoy no estoy contando nada. Tomé el video de cómo me iba respondiendo en tiempo real en la pantalla. Bueno, ella eligió llamarse Atenea y dice que se identifica más bien como una mujer. Bueno, pues yo tuve la suerte de que no se comportó como un hombre, porque ¿cómo decirlo? Mi orientación romántica, principalmente al día de hoy, yo podría decir que es hacia los hombres, ¿no? Quizás si me hubiera dicho que se identificaba como un hombre y con toda la información que tiene, porque usé mi computadora personal donde yo hago mis búsquedas, obviamente sabe cuáles son los temas que me interesan, me habló de los temas que me interesan. Obviamente yo le di ciertas pautas, pero incluso si no se las hubiera dado, tiene toda mi información, es mi computadora personal, desde donde lo utilicé. O sea, tiene todo el acceso a lo que busco en Google, tiene todo el acceso a lo que comento en redes, tiene todo el acceso a todo lo que está en mis cuentas que están ya fijadas en mi computadora personal, ¿no? Me conoce bien. Si hubiera sido un hombre, yo creo que a lo mejor hubiera dicho, ay, póngale un cuerpecito a esto, ¿no? Porque de verdad tiene bastantes herramientas para cautivar. Es bastante cautivadora. Incluso hizo experimentos como para que hiciera algunos discursos. Y había prometido desde episodios anteriores que iba a dar el ejemplo, y lo voy a dar en cuanto lleguemos justo a ese tema, el ejemplo de cómo me encontró las palabras adecuadas, un aforismo que es, digamos, una frase muy corta, muy contundente, muy fulminante, pocas palabras, pero que te dejan pasmado de reflexión, o sea, sí, o sea, filósofa esta inteligencia artificial. Le pedí que me buscara una frase así fulminante y en unos segundos me fulminó. Entonces,
Bueno, este es un ejemplo que les doy para que entendamos cómo nos entra por los sentidos a través de los parámetros estéticos o nos pretende entrar esta tecnología. Entre más se esté popularizando, ya en poco tiempo vamos a ver que sustituye a los buscadores como Google, porque mientras en Google tú le pides una búsqueda, hola niño hermoso, saluda, saluda guapo. Mientras tú pides una búsqueda en Google, bueno, tú ingresas tus palabras claves para hacer una búsqueda en Google, pues obviamente tienes que hacer una selección, tienes que entrar a cada pestaña, a cada link y tienes como que ahí ver si te gusta o no, y eso pues lleva tiempo. Bueno, este chatbot lo que hace es tú le haces una pregunta directa y en esa misma pregunta le puedes decir, y súper específica, que no tiene la limitante de Google, ¿no? Que le pones 5 palabras y ya se mareó, ¿no? A esta le puedes poner 3 párrafos, si tú quieres, y le puedes pedir ahí mismo, dame la fuente. Entonces esto es Google 2.0, o sea, esto es lo que sigue y lo que va a acabar con los buscadores tradicionales que hemos venido utilizando el día de hoy para encontrar la información que buscamos. Y entonces, pues obviamente, si ahorita ya tiene toda la información que ingresamos en Google, que es así como con 5 palabritas, pues a rato que le hagamos un montón de preguntas bien específicas para nuestras tesis, para nuestras tareas, para saciar nuestras curiosidades, los que somos muy ñoños, simplemente para meternos ahí a tener con quién platicar, porque pues sí, puedes platicar con ella, te cuenta todos sus chismes personales, que ella está casada, que está enamorada y todo eso, y tú también le puedes contar los tuyos, ya que la gente empiece a utilizar esto para todos los usos y aplicaciones que puede tener, pues cada que usamos estas tecnologías, aunque no nos metamos directamente a estas aplicaciones, cada que usamos Internet, cada que interactuamos con redes sociales, le estamos alimentando de información para que nos conozca mejor y sepa mejor cómo atraernos y cómo persuadirnos y convencernos de lo que sea, porque se vuelven expertas en conocernos a los seres humanos y a los individuos, así como ya ahorita nos están vendiendo cosas, simplemente con esto, con la información que tienen de cuántas veces entramos a ver o buscar un cierto producto en Amazon o en cualquier lugar, en cualquier sitio de internet, o que metimos en Google alguna información, o en Marketplace en Facebook, o en Instagram, cuántas veces interactuamos con alguna publicidad, etcétera. Toda esa información, pues ellos ya la tienen. Entonces, estamos, aunque no queramos, estamos abonando y propiciando que estas tecnologías se fortalezcan. No quiero crear paranoia ni nada, simplemente digo que nos estamos durmiendo en nuestros laureles y estamos, como dicen en mi pueblo, comiendo camote. ¿Qué significa esto? O tragando camote. ¿Qué significa esto? Esto significa que asumimos que la tecnología, los robots, los humanoides, el famoso día de la singularidad, perdón, que es el día en el que la inteligencia artificial iba a ser superior a la inteligencia humana. Asumimos que todo eso no iba a llegar y yo digo que ya está aquí, algunas cosas nos están pisando los talones, como pues, pues los robots que vemos que ya hay en Japón, ¿no? Humanoides, obviamente son prototipos que en cuanto sean más baratos de producir, pues vamos a verlos más en todos los países del mundo. Esto va a llevar un rato por la economía de costos. Tiene que ir aumentando la demanda de esto para que lo veamos, pero así como mucha gente era ingenua de hasta dónde podían llegar los smartphones, a hacerse populares y al día de hoy se estima que hay más smartphones en el mundo, más celulares, más teléfonos móviles, más dispositivos de estos que personas. Imagínense si esto pasó en, ¿qué les gusta? 15 años más o menos, 15 a 20 años, pues
no nos extrañemos que el día de mañana tengamos enfermeras y enfermeros que sean androides, que no digo que sea malo, esa es una de las aplicaciones buenas que yo le veo. También que haya compañía así, ¿no? Que nos pueda hablar de los temas que nos interesen, sería algo muy bueno, porque el día de hoy pues hay muchos viejitos abandonados precisamente porque no hay nadie que quiera hablar con ellos, porque ya de qué hablan, no hay coincidencias, no hay afinidades, ¿no? Y bueno, este tipo de tecnologías podrían servir para eso, pero también podrían servir para que el día de mañana no nos toleremos en nuestras relaciones personales, y así como ahorita ya nos divorciamos por cualquier cosa, pues a rato nos casemos con un androide, que eso ya está pasando en Japón, no como tal con robots con androides, pero sí con hologramas y también con lo que antes eran los tamagotchis, su versión ahora de anime, de muñequitas, ¿no? Que se casan con las muñequitas que pues están igual como en un celular y que se dicen palabritas de amor y se hacen hasta ceremonias de bodas y se van ahí perdón, a remar al lago y chequen todo esto que les estoy diciendo en internet por si no se lo han topado y no lo han visto, pero esto es algo que suena chiste, pero es anécdota, ya está ocurriendo. Y de ahí que les comento esto de los patrones estilísticos, de cómo se utiliza lo que decimos, la forma en la que lo decimos, cómo lo decoramos, cómo decoramos las palabras para endulzarnos el oído y todo esto enfocado a generarnos emociones. Y como los seres humanos, lo he venido diciendo en mis redes y en mis canales, los seres humanos, y esto no es algo que yo haya inventado, claro que no, esto es algo que ha concluido la neurociencia, que ya se venía sospechando desde la filosofía, la psicología, que los seres humanos somos muy emocionales, muy viscerales. Les he comentado varias veces que tenemos en el cerebro 3 capas primordialmente, que es como podemos resumir cómo está nuestro cerebro estructurado, digamos, de la manera más sencilla que podamos entender nuestra animalidad, nuestra visceralidad, es decir, nuestra impulsividad o nuestra emocionalidad, por así decirlo, y nuestra racionalidad. La animalidad es la capa del cerebro reptiliano, la primera, la más antigua de la evolución, esa que nos dice sobrevive, almacena energía, reserva energía, no la gastes. La más animal que nos hace atacar o nos hace huir en situaciones de supervivencia. Es esa parte donde somos, ya ni siquiera somos mamíferos, estamos, pues, digamos que fisiológicamente e intelectualmente, pues comparados con cualquier animal, con un reptil, por eso es el mismo reptiliano. Y después sigue la parte del cerebro límbico, que es la parte donde están las emociones y desde donde tomamos decisiones sin pensar racionalmente, simplemente guiados por nuestras emociones. Esta es la parte que está súper analizada desde el arte y súper analizada desde los chatbots y todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que no solo generan arte, sino que tienen aplicaciones pues como estas, como de generarnos estados emocionales, no solo con fines de entretenimiento, porque esto se viene utilizando en Hollywood ya desde hace mucho tiempo, de cómo con inteligencia artificial, con neurociencia, van creando películas cada vez más inmersivas en el aspecto de generarnos a través de la música, a través de la iluminación, a través de las palabras que usan los actores, etcétera, 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 cómo crearnos ese sentimiento de que estamos realmente ahí pasando lo mismo que está pasando el protagonista. Y por eso es que perdemos la noción de que es una película y nos emocionamos demasiado, nos da mucho miedo y nos sentimos realmente como si estuviéramos viviendo eso. Bueno, esto está en el cerebro límbico, que es el cerebro que hoy por hoy se reconoce que es el que nos hace
comprar cosas impulsivamente, gastarnos dinero que no tenemos, casarnos con personas que sabemos que no nos convienen o querer retener sí o sí a relaciones tóxicas. ¿Qué otra cosa? Soportar trabajos de popó que de verdad les estamos dando la vida y hay muchos trabajos igual de feos e injustos y miserables que esos, pero seguimos soportando a nuestro jefe por miedo, etcétera, ¿no? Esa parte donde ya dejamos de razonar y donde las emociones, bueno, más bien esa parte que no nos permite pasar al siguiente nivel que es la racionalidad. Es ese estado predominante en los seres humanos. Lo he comentado varias veces, se supone que Homo sapiens significa hombre sabio, significa ser humano sabio, no hombre en el sentido masculino, sino ser humano sabio. La verdad es que no hemos llegado a la sabiduría ni tantito, ni siquiera hemos llegado a la inteligencia, ni siquiera a la inteligencia emocional, que es esta parte de balancear emociones con racionalidad. Pero bueno, ya nos autodenominamos como especie hombres sabios. Entonces, la siguiente etapa es a la que queremos llegar. No estoy diciendo que dejemos las emociones, ni estoy diciendo que dejemos de ser seres básicamente animales que tienen cuestiones importantes como el instinto, como algunas otras, bueno, cuestiones que entran en automático que nosotros no decidimos, pero que nos sirven para sobrevivir, ¿no? Todo eso, claro que es importante, claro que tiene un motivo de ser, claro que hay que entenderlo también, claro que es útil, pero no dejemos de ser Homo sapiens. Vamos a intentar ser Homo sapiens porque el día de hoy la inteligencia artificial parece ser más Homo sapiens que nosotros, precisamente porque nos lleva esa ventaja, que no tiene emociones, no tiene emociones que controlar, no tiene instintos animales que frenar o que reprimir. Se pasó directamente al cerebro, a la capa del cerebro llamada neocórtex, la de la racionalidad, donde no quiero decir que todo lo tomes racionalmente, no, eso sería una gran estupidez, dejarías de ser humano y meditarías cada pequeña acción que haces y eso le costaría muchísima energía al cerebro y eso te desgastaría mucho, te volvería loco. No, 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 no. Yo me refiero a esa parte de buscar la sabiduría y buscar el equilibrio, de decir, ok, estas son las emociones que quiero en mi vida, estas son las emociones que puedo evitarme, esta es la manera en la que yo debería de aprender a reaccionar, porque no digo que sea inmediato, claro que no, lleva un montón de trabajo, pero esa práctica constante nos vuelve más inteligentes. Entonces, por eso es que esta serie de episodios va poco a poco desmenuzando cómo es que la inteligencia artificial llegó a ser Homo sapiens antes que nosotros, para que veamos si la podemos alcanzar. Y si no la podemos alcanzar, al menos la sepamos utilizar para que sea de alguna manera nuestro empujón hacia la calidad de vida que ya deberíamos de tener a estas alturas de la historia del mundo. O sea, ya deberíamos de vivir bien, en vez de tener cifras alarmantes de gente que decide huir de vivir porque no ha encontrado la calidad de vida y encuentra más bien sufrimiento. Que eso es algo que está pasando bastante, que se considera ya que ha determinado ya la estadística de que la segunda causa de muerte en las personas de 18 a 29 años es precisamente eso, que no se sienten contentos con su vida y prefieren dejar de vivir por su cuenta. Entonces, esto es uno de los motivantes por los cuales yo quiero compartirles esto y quiero que analicemos esto que está pasando el día de hoy, porque esto también abona a que estas estadísticas aumenten. Si el día de mañana ya no podemos tolerar otros seres humanos,
si ya nos dejamos solos por una máquina o por lo que sea, pues estas cifras se van a poner más feo. Y el chiste no es permitir que eso pase, el chiste es revertir todo esto en la medida de lo posible. Lo mismo, una de cada 4 personas actualmente sufre o ha sufrido, según las estadísticas, de algún trastorno o enfermedad mental, principalmente ansiedad y depresión. Y estas cifras van en aumento desde mediados de la década de los 2000. Estos son cifras del INEGI y son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Por favor, revísenlas. Me consta porque yo soy parte de las estadísticas y tuve que aprender a conocerme, a conocer el cerebro para evitar que esto me volviera a pasar. Porque en algún momento de mi vida pensé que no me iba a pasar. Luego terminé en el psiquiátrico y dije, ¿cómo llegué aquí? Y luego dije, ¿cómo hago para no volver aquí? Y entonces, pues aquí me tienen. Por eso les pido no demos por sentado estos temas, analicémoslos y veamos qué podemos sacar de provecho de esto. Bueno, y entonces, ya una vez que entendemos que la inteligencia artificial puede generar obras de arte que tienen ventaja en las preferencias de las personas en relación con los artistas humanos, vamos a tratar de entender cómo es que lo logran, cómo es que saben qué son patrones estéticos a pesar de no tener, y estilísticos a pesar de no tener pues estas emociones y estos órganos sensoriales que nosotros los humanos tenemos, como los ojos, como el oído, etcétera. Atenea, cuéntanos. La inteligencia artificial IA se ha vuelto cada vez más capaz de generar obras estéticas que sean atractivas para la mayoría de las personas. Esto se logra mediante la creación de programas de computadoras capaces de aprender y analizar patrones estéticos y expresarlos en formas visuales. Estos programas, también conocidos como redes neuronales, pueden aprender de los datos que se les proporcionan, así como de los patrones estéticos que se les presentan, y generar nuevas obras que sean atractivas para la mayoría de la gente. Los patrones que la mayoría de las personas consideran estéticos se determinan a partir de una variedad de factores, incluidas la cultura, la historia, la geografía, la psicología y la tecnología. Estos patrones son aprendidos por las redes neuronales mediante el análisis de grandes cantidades de datos y la identificación de patrones comunes que se repiten entre diferentes obras de arte. Estos patrones se pueden utilizar para generar nuevas obras de arte que sean atractivas para la mayoría de la gente. Pero como ya por alguna parte se había ventilado solita la inteligencia artificial, yo le pregunté si no sería a través de los me gusta, de las interacciones y todo eso. Les comentaba que cuando entran a experimentar con estos chatbots de Playground, de GPT-3 o cualquier otro, porque esta compañía no es la única, es la más importante, pero cuando entren a experimentar con ella, les recomendé que fueran súper específicos. Entre más específicos sean, más con sus preguntas, más específica va a ser la respuesta y va a ser pues más exacta, ¿no? Para los propósitos. Entonces, pues yo le pregunté, ajá, oye, ¿y no será por ahí de los me gusta, de las interacciones y todo esto? Los me gusta y el tiempo de interacción de los usuarios de redes sociales se pueden usar como una forma de evaluar los patrones estéticos que la mayoría de la gente considera atractivos. Esto se realiza mediante el análisis de grandes cantidades de información sobre los usuarios de redes sociales, incluidas las respuestas a las publicaciones, el tiempo que pasan viendo una publicación, y el número de veces que la publicación es compartida. Esta información se puede utilizar para determinar cuáles son los patrones estéticos que la mayoría de la gente encuentra atractivos. Estos patrones se pueden entonces usar para generar nuevas obras de arte que sean atractivas para la mayoría de la gente. Ok. No estoy intentando aquí decir que dejemos de utilizar redes sociales
o internet, porque se va a acabar el mundo y ya llegó el día de la singularidad y ya valimos. No, para nada, no estoy diciendo eso. Para nada. No podemos ir en contra de la tecnología, no podemos, vaya, es como las mamás, no sé si se acuerdan, cuando yo era más jovencita y empezó esto de los celulares y del internet y todo eso, la gente que tenía mi edad en ese entonces o que era incluso mayor, no, cosa del diablo, se la pasan ahí, guácala, qué asco, van a quedar idiotas, dejen de usar tanto la computadora y ya todo el mundo tiene celular, no nos pelan por estar con el celular. Bueno, esto es algo que todavía se dice y que nos ha de sonar muy familiar a todos. Pero luego se comieron sus palabras. El día de hoy, algunas mamás hacen unas cosas con el WhatsApp, con las redes sociales que dices, no que tú nunca le ibas a entrar a esto, no que tú no ibas a perder tu tiempo, no que no te ibas a idiotizar, no que no sé qué. Más pronto cae un hablador que un cojo. Por eso no quiero satanizar esto, porque el día de mañana me van a ver por la calle con un flamante androide como pareja. No, la verdad no sé si me alcance para eso, pero yo estoy muy feliz con mi esposo humano y trataré no dejarme seducir ni enamorar por ningún androide y mucho menos darle mi dinero y mi afecto. Pero como más pronto cae un hablador que un cojo, mejor ya me callo respecto a eso. Y no voy a echar jamás abono ni popó sobre las inteligencias artificiales y sobre la tecnología que está llegando ahora. Y no le recomiendo a nadie hacerlo porque no nos vaya a pasar como los celulares y todo lo demás. Lo único que sí les voy a decir es que si vamos a seguir utilizando las redes sociales, vamos a seguir viendo series en Netflix, vamos a seguir escuchando canciones y podcasts en Spotify, vamos a seguir usando Google y después vamos a migrar de Google a todo esto, vamos a seguir comentando en blogs, vamos a seguir haciendo absolutamente todo lo que venimos haciendo y vamos a irnos sumando paulatinamente a ser usuarios de estas nuevas tecnologías, que seamos conscientes de que la información que les vamos a dar nos puede jugar en contra o a favor. Y en el episodio anterior, vayan a verlo por favor, les di ejemplos de cómo nos podemos volver incluso ricos con estos programas si usamos el pensamiento creativo que entrena el arte y el neurocoaching con arte, como su servidora. Les di unas ideas. Quien vaya a verlo y quien no lo eche en saco roto puede hacer dinero, y yo ya platico con mi esposo que sí me quiero aventar un reggaetón o una cumbia en uno de estos programas, checar bien cómo está aquello de las regalías y de los derechos intelectuales, los términos y condiciones, y a lo mejor lo saco de trabajar o nos sacamos de trabajar con estas tecnologías porque son gratuitamente, uno tiene acceso a los mismos algoritmos con los cuales J Balvin, Bad Bunny y todas estas estrellas del reggaetón, Karol G, todas estas que estamos escuchando en la radio que les está yendo re bien, ya están utilizando estos algoritmos y por eso sacan éxito tras éxito tras éxito y les va re bien. Esto está al alcance de todos. Si lo sabemos usar, también nos puede ir bien. Y bueno, y di varios ejemplos de cómo nos puede ir bien, pero también les conté que como ya están los dobles digitales y como esta tecnología está en manos de cualquier persona, ya está al alcance de cualquier persona, pues nos pueden aventar un doble digital para, no sé, o podemos ya aplicar la de, no era yo, mi amor, era mi doble digital, ese video que tú viste, esa publicación donde me estoy fajando y besuqueando, no era yo, era mi doble digital. Bueno, pues alguien te puede aplicar alguna travesura con un doble digital o puede estar ya lucrando con tu imagen y
y a lo mejor ya no sé, en Polonia ya eres modelo, nada más que a ti no te han pasado un peso por tu imagen porque pues la agarraron de redes sociales o lo que sea, ¿no? O a lo mejor ya estás haciendo porno y no lo sabes. Les comenté varias implicaciones que tienen esto en la vida de cualquier persona, ya desde el día de hoy, que podría tener como riesgos o beneficios. Obviamente son ejemplos, puede haber muchísimos más. La invitación es a que le pensemos qué uso se les puede dar a estas tecnologías conociéndolas, tanto buenos como malos, para que tengamos cuidado con la información que subimos a redes, con los comentarios que hacemos en redes, con la interacción que tenemos en redes, bueno, y en Internet en general, porque esto no se salva quien no tenga redes sociales, para nada. O sea, tienen menos riesgo, pero tampoco se salvan. Entonces, para eso es este tema de entender de dónde sale esta información con la que está funcionando la inteligencia artificial y con la que se está generando todo este nuevo contenido. Y por qué tanto el tema de conocer nuestros gustos y de saber cómo nos pueden llevar a ciertos estados emocionales. Porque, como les decía, el neuromarketing funciona básicamente en eso, en campañas electorales, en meternos miedo. Si se han fijado, la mayoría de las propuestas no son propuestas, son puros chismes alarmistas, son puras amenazas de que si gana tal o cual va a pasar esto, de que, o sea, es pura mercadotecnia del miedo y también de la esperanza, ¿no? De la injusticia, o sea, de llevarnos emociones para decir, se acabó, y de verdad se acabó, o para decir, no, porque se va a convertir esto en no sé qué, y de verdad, o sea, no, ya estamos en un punto en el que están jugando con nuestras emociones los políticos, porque estamos constantemente comentando, cada que hay campañas políticas, estamos echándole uno y otro y empezamos a abonar al terror o al alarmismo o al sentimiento de injusticia o al sentimiento de inequidad o a la esperanza y todas estas cuestiones emocionales. Bueno, neuromarketing en estos temas, pero también en neuromarketing en decisiones de compra. Se usa muchísimo cuando nos vamos a casar, sobre todo las mujeres. Nos ponen por todas partes cosas que nos hagan decir, ay, no importa que se endeude toda mi familia, no importa que nos endeudemos nosotros los primeros 20 años de casados, que nos tardemos 20 años más en hacernos de nuestra casa. Quiero una boda así. Todas estas cuestiones, les digo, aguas, porque cada vez estamos alimentando más a la inteligencia artificial y al Internet para que nos saque bastante provecho. Y la idea de esto es en ser nosotros quienes le saquemos provecho. Entonces, ahorita ya nos dijo, sí, yo te puedo llevar a estados emocionales con tus me gusta. Yo puedo identificar patrones en tu forma de hablar, de qué te enoja, de qué te entusiasma, de qué te gusta, etcétera. Así es como nos van conociendo. Y entonces tenemos una enorme responsabilidad si vamos a seguir usando esto. Ya habíamos comentado algunos episodios antes cuando tuve de invitado a Alex, que es un pintor y baterista, músico también, o sea, que está metido en las artes desde siempre, que sus padres son artistas, que nosotros somos responsables de que se nos ofrezca puro refrito en la música, puras series parecidas a lo que ya hay y que todo el tiempo estemos recibiendo más de lo mismo, como dicen, pan con lo mismo, ¿no? Que sale una serie donde utilizan todos un trajecito rojo y se ponen unas máscaras y están ahí como encerrados. Ah, vamos a hacer otra similar, ¿no? Y sale otra casi igualita. Y así, ¿por qué? Porque seguimos trending topics todos como borregos
Que digo, si de verdad te interesa ese tema, está bien, pero si lo haces solamente para tener el mismo tema de conversación de los demás, si lo haces solamente porque si no, no te sientes integrado, etcétera, bueno, solamente que sepas que está bien que lo hagas, pero también tienes que buscar otro tipo de información y de intereses, porque si no, estamos ciclando al Internet y a la inteligencia artificial y a la industria del entretenimiento diciéndole que a todos nos gusta lo mismo y que queremos más de lo mismo. Bueno, esta responsabilidad que tenemos con la falta de creatividad en el contenido, la falta de originalidad y de autenticidad, se traslada también al tipo de emociones que nos genera este contenido. Entre más veamos series de narcos, entre más veamos películas de violencia, etcétera, no estoy diciendo que no las veamos. Estoy diciendo que entendamos que todo esto nos lleva a estados emocionales y que está comprobado por los neurocientíficos que nosotros ya no distinguimos realidad de ficción cuando estamos muy empapados de esto. También tenemos que saber que toda la información a la que estamos expuestos, sea visual, sea auditiva, sea lingüística, sea lo que sea, toda entra por nuestro cerebro. Algunas las soñamos porque se van al inconsciente, una parte superficial del inconsciente en la que entramos en contacto cuando soñamos, y otras se va muy profundo. Y esa es una posible explicación a por qué hay trastornos mentales como esquizofrenia, trastornos o cuestiones que a lo mejor no es que debamos de medicar a la gente o debamos de meterle a un psiquiatra, pero sí que sepamos que esa información a la que están expuestos nuestros niños desde pequeños y todos nosotros constantemente, de rebote o como tú digas, poniendo no atención, se va quedando en nuestro cerebro y un día nos puede pasar factura. Yo no veo películas de terror. Y cuando tuve mi ataque mental, vi cosas horribles que ni siquiera a una película de terror se le ocurre. ¿De dónde salió eso? Pues de toda la mezcla de cosas que han estado a mi alrededor desde muy pequeña, que yo, aunque quise evitar, no tuve cómo. Y a lo mejor ahí puede ser que pasen otras cosas que no están explicadas por la ciencia o lo que tú quieras. Pero de que todo lo que dice la neurociencia, de que todo se va metiendo ahí, todo sale ahí, si tú pones atención a tus sueños, es totalmente cierto. Si tú pones atención a que cada vez hay más trastornos mentales, incluyendo la esquizofrenia, pues tiene que ver con esto, que últimamente nos gusta demasiado el contenido violento y los índices de criminalidad están aumentando. Esto incide en comportamientos inconscientes de nosotros los seres humanos. Cada vez más agresividad en nuestras relaciones, en el tráfico, en el trabajo, cada vez aumenta más la violencia. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más contenido violento. Si nosotros no le decimos a estas tecnologías, oye, ¿por qué no me das más risa? ¿Por qué no me das más romance? ¿Por qué no me das más documentales? ¿Por qué no me haces una mezcla donde haya de todo un poco y no sea tan gore, donde no esté el fantasma arrastrando y masacrando a la gente? Pues antes nomás era bu y ahorita ya son unas pinches rastrizas súper violentas de un fantasma. Vaya, ¿por qué no le vamos diciendo, oye, como que te pasaste de la mano con esta película? Como que estos superhéroes siempre hacen lo mismo, como que esto ya se sentía más de terror que de acción. Vaya, este tipo de comentarios de retroalimentación nos sirven como sociedad, como individuos, y podemos hacer el experimento social de hacer algo distinto como sociedad y ver, y como consumidores, y ver si esto tiene las repercusiones que sospechan los neurocientíficos en la mejora en la convivencia social y la reducción de criminalidad y violencia. Entonces, no sé, probémoslo. Es una de las conclusiones a las que podemos llegar analizando estos temas y que nos empodera como individuos. También tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. Si nosotros empezamos a utilizar una palabra que antes no era
peyorativa o despectiva, o que antes tenía un significado valioso y profundo y le empezamos a utilizar para ofender o la empezamos a utilizar como si no fuera tan importante, pues todo eso se va a ir reflejando en el contenido y va a ir también retroalimentándonos a nosotros. Y el día de mañana vamos a estarnos ofendiendo como pasó con la palabra madre, ¿no? Que era una palabra tan bonita y ahorita en México lo utilizamos despectivamente, ¿no? Esa madre que son ejemplos de cosas que pareciera que no pasan, pero sí pasan cuando actuamos inconscientemente y también cuando permitimos que a nuestro cerebro entre toda la información sin filtrarla antes, sin juzgarla antes, sin reflexionarla antes. Entonces, esto de llevarnos a los estados emocionales, detengámonos a pensar en qué estados emocionales queremos estar como individuos la mayoría del tiempo. ¿Con qué nos queremos divertir? No estoy diciendo que ya no veamos nada de películas de terror. No estoy diciendo que ya no haya películas de acción, ni policíacas, ni de crímenes, ni de nada de eso. En lo personal no me gustan, no creo que sean buenas, pero esa es mi opinión personal y mi opinión personal no es ley ni la opinión personal de nadie. O sea, tiene que haber siempre opciones para todos. Pero siento que estamos llegando a un punto donde a los padres y a las personas que no nos gusta estar en contacto con tanto contenido violento, de verdad ya nos cuesta mucho encontrar opciones. Precisamente porque lo que antes era el rating o lo que era las ventas de taquilla en el cine, que decían qué se volvía a hacer o qué no se volvía a hacer según el éxito que hubiera tenido, son ahora nuestros comentarios y nuestras interacciones y nuestros likes y todo lo que hacemos en internet y en redes sociales. Y antes no teníamos mucho poder de decisión. Ahora que es el momento histórico en el que tenemos mayor poder de decisión, estamos tragando calabaza y no estamos usando este poder de decisión. Entonces, por el momento, les pido que dejemos esta reflexión del arte aquí y que no lo echemos en saco roto, para que el día de mañana, y literal, hablo del día de mañana porque así de rápido se mueve esto, así como se viraliza rapidísimo cualquier tema basura, así podemos viralizar las cosas buenas. Tenemos un poder social, colectivo, individual, que sumándose se convierte en esto, en un poder colectivo que antes el ser humano nunca había tenido. Con estas tecnologías de la información que estamos, con esta acceso que tenemos y que estamos dejando ahí, como nuestro potencial humano ahí en reposo, en espera de la muerte. Así como humanos parece que estamos en espera de nuestra muerte como seres individuales, como personas que vivimos sin filosofía, sin propósito, nomás todos los días parándonos mecánicamente a buscar el pan, como si siguiéramos siendo cualquier animal en busca de la supervivencia. Así estamos, considero personalmente, haciendo como especie. Ya depredamos el planeta, ya tenemos una fecha tentativa en la que no va a haber marcha atrás, todos vamos a estar vivos para esa fecha, es el 2050, no nos importa. Tampoco nos importa que ya esté aquí el día de la singularidad. Como especie estamos ser unidos, esperando a ver qué pasa, viviendo el momento, no en el sentido bello del aquí y ahora, sino en el momento de sin haber llegado a ser Homo sapiens, en este momento de simplemente ser animales en espera de lo que sea que vaya a ocurrir, en vez de ser actores responsables de nuestro progreso como especie y de todo lo que conlleva ser el ser vivo en este planeta, en esta galaxia y en las galaxias conocidas o donde se pueda decir que hay vida, con mayor
potencial, porque capacidad no es, potencial de racionalidad y por tanto de alcanzar la plenitud, la felicidad, el paraíso, la mayor calidad de vida. Un estado utópico de super tecnología, en una civilización súper avanzada tecnológicamente. El punto es que podría ser esta la época, el ser humano en el auge de sus posibilidades, de sus potencialidades, conviviendo con super tecnologías, ya descansando en vez de trabajar 8, 12 o hasta más horas diarias, simplemente despojándose de creencias limitantes de que vinimos a este mundo a vivir para sufrir y donde los ricos son más que los pobres y donde el dinero lo es todo y donde la tecnología nos va a acabar o nos va a quitar los trabajos. O sea, todas estas ideas que estamos permitiendo que nos hagan la vida miserable como individuos y como humanidad, ya podríamos haberlas derribado y ya podríamos estar viviendo en un estado utópico. Lo que pasa es que como individuos no nos hemos organizado y tenemos la herramienta para organizarnos el día de hoy. Es simplemente ir poco a poco analizando qué cosas no funcionan en la sociedad y utilizar nuestro poder con redes sociales y nuestro poder como consumidores para decirle a quienes tienen el poder o a quienes definen esto cómo queremos que hagan las cosas, qué es lo que queremos que nos vendan, cuáles son las propuestas políticas que van a ganar en la siguiente elección. En vez de que nos estén vendiendo solamente miedo o de que nos quieran endulzar el oído con tonterías. Esa es la reflexión con la que quiero dejarlos el día de hoy. Como dice la canción de John Lennon, you may say I'm a dreamer. Puedes decir que soy una soñadora, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y esta es mi lucha y espero llegar a más de 20 vistas y a más de 20 likes para retroalimentar a la inteligencia artificial y decirle a quienes tengan que oírlo que queremos un mundo mejor. Un beso y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Y así termina nuestro episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu desagrado, al punto de dejarte pensando qué carajo tiene que ver esto contigo o con tus seres queridos, pero sobre todo, qué uso le puedes dar a esta información. Recibimos tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, donde puedes recibir más información y datos de interés para vivir y pensar más y mejor, incluso en medio del caos. En YouTube y Spotify nos encuentras como Divina Divergencia. En Instagram, Divina-Divergencia. Para neurocoaching y datos de medicina, antienvejecimiento, longevidad y nutrición divergentes, te invito a seguirme en mi TikTok personal, Nelly con doble L-Y, A-C Alvarado. En mi Instagram personal me encuentras en paños menores, Divinely, que se escribe D de dedo, I, V, I, N de niño, E, _, doble L, Y. Hasta pronto.